Dios le bendiga más. Feliz año nuevo para todos. Dios del cielo les siga bendiciendo, que este sea un año de mucha bendición. Yo siempre digo que regularmente cada vez que viene un año nuevo, la gente anhela que el año que venga sea mejor que el que pasó. Sin embargo, para los que estamos en Cristo, hace muchos años que lo mejor vino, y es Cristo. Yo no puedo esperar lo mejor en ningún año, porque lo mejor que me puede pasar en cada año es que Él esté en mi vida, que se mantenga en mí. Es decir, nada de lo que podamos recibir en esta tierra se compara al hecho de que Cristo more y habite en nosotros. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Dios ha sido bueno. Amén. Abra su Biblia en el libro de Lucas. Lucas capítulo 2, el versículo 21. Lucas capítulo 2, versículo 21 hasta el verso 24, y luego vamos a leer el versículo 39 en adelante. Dios es muy bueno. Aleluya. Amén. Dice la palabra de Dios: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Verso 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Mire, en el capítulo 1 de Lucas, el verso 6, quiero hacer mención a esto, sobre los padres de Juan el Bautista. Dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo. Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase,
conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor. Gloria a Dios. Quiero predicar en este día con el tema la familia y su devoción por Dios. Gloria a Dios. La familia y su devoción por Dios. Y precisamente he tomado como base o como asidero estos dos pasajes de las Escrituras para puntualizar la importancia de una familia devocional, una familia que tenga una vida devota delante de Dios. Y creo que he elegido, hay muchos otros ejemplos, pero creo que el caso de José y María y de Zacarías y Elizabeth son dos paradigmas maravillosos para poder puntualizar la importancia que tiene que la familia pueda desarrollar una vida de devoción delante de Dios. Para ello quiero hacer énfasis, vuelvo a decir, en estas dos familias que tenían y su vida era caracterizada por una profunda devoción por Dios. Y también hacer hincapié en cuál es la esencia, la sustancia y la naturaleza misma de la devoción hacia Dios. Gloria a Dios. En el tema de hoy hay tres palabras o tres términos o vocablos que son de mucha relevancia. La palabra familia, la palabra devoción y la palabra Dios. Gloria a Dios. Familia, devoción y Dios. Así como vemos el término familia y la palabra devoción, nos vamos a dar cuenta que todo esto es el resultado de Dios. Si no podríamos hablar de familia ni hacer énfasis en devoción si no resaltamos la figura de Dios. La palabra familia viene del hebreo, de una palabra hebrea transliterada a nuestro idioma, que es la palabra mishpahan. Y esa palabra está asociada con la palabra hebrea bayit, que se traduce como casa. Y en el griego es el término oikos, que significa también casa. Para la familia judía, la familia, o para el judío, para los hebreos, la familia era un elemento central en la sociedad hebrea. Es decir, cada vez que uno piensa en los hebreos, la familia, el elemento familia, representaba algo esencial, algo singular, algo de importancia categórica. Porque la familia para los hebreos era el centro. Amén. La familia era el centro, era algo céntrico y algo fundamental. Por eso habían especie de reglas, de normas para proteger el sistema familiar. Por eso el adulterio, la fornicación, eran prácticas que se consideraban nocivas para la integridad familiar y por eso eran castigadas de una manera drástica. Es decir, el adulterio y la fornicación en Israel eran castigados con la muerte. Es decir, era cometer adulterio, era como se le aplicaba la pena de muerte a la persona que lo cometía, precisamente para proteger el sistema familiar y entendiendo lo nocivo y lo dañino que era la infidelidad para la integridad familiar. Hay diferentes tipos de familias. En primer lugar está la familia nuclear, que es la familia que está compuesta por los padres y por los hijos. Está la familia extendida, que no solamente están los padres y los hijos, sino también otros integrantes. Está la familia monoparental, que es la familia compuesta por los hijos y por uno de los padres. Es decir, hay diferentes tipos de familias. Pero cuando Dios diseñó la familia, la diseñó con un propósito específico.
Por eso digo que no podemos hablar de familia si no hablamos de matrimonio, y no podemos hablar ni de matrimonio ni de familia sin hablar de aquel que le dio origen al matrimonio y a la familia. Es decir, la base del matrimonio, de la familia, es el matrimonio, y la base del matrimonio y también de la familia es Dios. Es decir, que el elemento Dios es fundamental, la figura de Dios es elemental en el sistema familiar. Por eso vuelvo a decir que no podemos hablar de familia si no hablamos de matrimonio. Para que la familia sea funcional, el matrimonio tiene que ser funcional. Para que la familia sea saludable, el matrimonio tiene que ser saludable. Para que la familia se conserve unida, el matrimonio tiene que estar unido. Y para poder tener una familia que sea virtuosa, el matrimonio tiene que ser virtuoso. Amén. Es decir, que no podemos hablar de presencia de familia si no hablamos de el establecimiento del matrimonio. Amén. Porque la familia es el resultado del matrimonio. Es decir, la familia es el resultado precisamente de la unión matrimonial. No podemos hablar de hijos si no hablamos de una relación entre un hombre y entre una mujer. Para todo hombre judío o para todo hombre hebreo, la mayor aspiración era fundar hogar y tener familia. Esa era la mayor aspiración para todo hombre judío, fundar hogar y tener familia. Y fundar hogar y tener familia implicaba responsabilidades explícitas. Amén. Es decir, si queremos tener un hogar y queremos tener una familia, tenemos que comprender que eso implica compromiso, eso implica responsabilidades que no vamos a poder evitar. Gloria a Dios. Y dentro de esas responsabilidades, obviamente, cuando alguien se casa, hay mucha posibilidad de que nazcan los hijos. Y al nacer los hijos, no solamente adquirimos responsabilidades como parejas, como cónyuges, sino que también tenemos responsabilidades como padres que tenemos que asumir. Por eso alguien en una ocasión se planteó una pregunta y dijo que cuál era ya la mayor necesidad del mundo. ¿Cuál es la mayor necesidad del mundo? Y la respuesta fue madres prudentes y padres ejemplares. Es decir, la mayor necesidad del mundo es que en las familias hayan padres que sean prudentes y madres que sean ejemplares, o padres ejemplares y madres que sean prudentes. Si no hay ejemplo y si no hay prudencia en el sistema familiar, entonces podemos decir sin temor a equivocarnos que habrá una disfunción, no solo en el matrimonio, sino que también se va a traducir en el aspecto familiar. Yo siempre digo que en todo ser humano hay dos elementos que están intrínsecamente ligados al ser humano. Y en la psicología se habla mucho de eso. Y también en la sociología se habla mucho acerca de algo que es constitutivo en la personalidad y en el carácter del ser humano. Me refiero a los famosos términos temperamento y el término carácter. Hay una diferencia entre el temperamento y el carácter, y es que el carácter o el temperamento es hereditario, temperamento es genético. Por eso la palabra temperamento en su etimología significa medida, es decir, de temperamentum, que es medida. Y eso habla precisamente del aporte que papá y mamá aportan en ese niño. Y si ese niño tiene un ADN, ese niño tiene un código genético, ese niño tiene 46 cromosomas, 23 lo pone papá y 23 lo pone mamá, de manera equitativa.
Entonces, cuando hablamos del ADN, tenemos que pensar en una herencia genética y que va a reflejar rasgos y ciertos parentescos a aquellos que le engendraron o aquellos que le concibieron y le engendraron. Es decir, el temperamento es parte del ser humano, es parte de la naturaleza. Por eso el temperamento no se cambia, el temperamento se moldea, porque el temperamento es tu identidad. El temperamento define lo que tú tienes. Y el temperamento en esencia, cada temperamento, los 4 temperamentos, llámese colérico, melancólico, sanguíneo y flemático, cada uno de esos temperamentos tienen virtudes y tienen defectos. Y como una persona o cada persona es una unidad completa, tú no puedes quitar lo malo que una persona tiene y dejar lo bueno. Ni Dios hace eso. Es decir, Dios deja el paquete completo. Dios no cambia el temperamento, Él lo moldea y lo alinea a su propósito. Sin embargo, el carácter no es genético, no es sanguíneo, no es hereditario, no se trae en la sangre. El carácter se aprende. Por eso la palabra carácter en el griego se translitera como karaktei y literalmente significa impresión de una marca. El carácter es el resultado de experiencias vividas, sean buenas o sean malas. Por eso cuando alguien va a tratamiento psicológico que tiene algún problema conductual y el problema es muy agudo, llega un momento que el psicólogo le aplica lo que se llama el genograma, que es una especie donde el paciente va a hacer un relato de sus experiencias vividas, sean traumáticas o sean experiencias agradables, para tener una correlación con el comportamiento que tiene. Amén. Es decir, el carácter se construye, el carácter se forja. Cada experiencia que vivimos va a determinar el tipo de persona que somos. Y el carácter es tan importante, pero tan importante, que el carácter determina no solo lo que pensamos, no solo lo que somos, sino también la manera como nosotros vivimos. Amén. Por eso es que tenemos una sociedad en crisis, porque la familia está en crisis. Decía Víctor Hugo, el famoso escritor francés, que la familia es el espejo de la sociedad. Eso quiere decir que lo que estamos viendo a nivel social es algo que se está gestando a nivel familiar. Las grandes crisis de las sociedades, de los países, de las naciones, se gestan y se originan a nivel familiar. Hay un proverbio judío que dice que lo que el niño muestra puertas afuera, lo aprendió puertas adentro. Amén. Es decir, lo que el niño es afuera es un reflejo de lo que el niño aprendió, de lo que se forjó, de lo que aprendió, de la herencia, gloria a Dios, del legado que se le transmitió. Va a ser un reflejo. Por eso que si un niño crece en un hogar disfuncional, hay mucha posibilidad, obviamente siempre hay excepciones a las reglas, pero hay un porciento muy alto de que el niño sea disfuncional. Si el niño crece en un hogar donde la violencia es el pan de cada día, hay mucha posibilidad que el niño sea violento. Amén. Y quizás hay hogares que no se ha llegado a la violencia física, pero quizás la violencia psicológica y la violencia emocional es una realidad evidente en ese hogar. E incluso siempre que se llega a la violencia física es porque ya se pasó y se experimentó la violencia psicológica y la violencia emocional. A su nombre. Hay mucha posibilidad que si un niño crece en un hogar donde papá no tiene palabra, donde papá es irresponsable, donde papá es ligero para prometer, pero es irresponsable para cumplir lo prometido, hay mucha posibilidad que el niño sea irresponsable y que no tenga palabra. A su nombre. Es decir, yo puedo enseñar el valor de la palabra con palabra, pero si yo no lo enseño con hechos, es como que yo no lo estoy enseñando. Y es como dijo Christopher Linchenberg: cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto.
¿Alguien alaba a Dios? A su nombre. Señores, por eso vuelvo a decir, y valga la redundancia, y quiero señalar eso. Y lo que me están viendo, escuche bien. Tenemos una sociedad en crisis. Tenemos una sociedad violenta. Tenemos una sociedad insensible. Tenemos una sociedad donde los valores, el tener valores es como ser raro. Tenemos una sociedad donde se aprecia más el físico que el intelecto. Tenemos una sociedad donde el machismo gobierna. Pero yo quiero que usted entienda y comprenda que el machismo y el feminismo se promueven en el sistema familiar. Te oye padre diciendo, el fregar no es de hombre, eso no es de hombre, eso es de mujer. ¿Alguien alaba a Jesús? No sea mujercita. Usted oye muchos hombres diciendo eso, utilizando esos términos. Se promueve la violencia en el hogar. En el hogar se promueve la diferencia entre los hijos, entre los hermanos. Porque papá y mamá tienen varios hijos, pero están casados con uno. Y están comprometidos con uno, pero con el otro no. A uno le dan amor, pero al otro no le dan amor. A uno le compran un carro grande y a otro le compran un chiquito. Y están estableciendo ese nivel de diferencia. A uno lo besan, lo abrazan y lo cargan, pero al otro es como que les repele el niño y lo tienen a la distancia. Se promueve. Y eso lo vemos en la Biblia. Vemos el problema y la enemistad de muchos hermanos, producto de lo mismo que sus padres promovieron, directa o indirectamente. Por ejemplo, si uno analiza la historia de Abraham, usted se va a dar cuenta que Abraham tuvo 2 hijos. Gloria a Dios. Y Abraham no tuvo lucha en sacar a Ismael de su casa, pero fue muy difícil entregar a Isaac a Dios. Y usted puede ver que la guerra más duradera de la historia de la humanidad todavía persiste entre personas, pueblos que son primos hermanos. Amén. Pero podemos ver el mismo caso con Isaac y su esposa Rebeca, que tuvieron también 2 hijos, Jacob y Esaú. Y el corazón de Rebeca estaba con Jacob. Lo enseñó a cocinar, lo hizo cocinero, le enseñó estrategias, le transmitió ciertas malicias, ciertas habilidades impropias. Pero el corazón de Isaac estaba con Esaú, porque Esaú cazaba y le llevaba comida. Y eso generó una rivalidad entre los hermanos, que uno, viniendo de cazar, encontró que el otro estaba haciendo un potaje y le pidió de comer. Y el que hizo la comida, Jacob, le dijo, te voy a dar si me vendes tu primogenitura. Y usted sabe lo que eso generó. Pero cuando uno va, y eso lo podemos ver en esa línea genealógica de Abraham a Isaac y de Isaac a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. Tuvo 13 hijos. Pero los hijos favoritos de Jacob fueron los hijos de su vejez, José y Benjamín. A José le hizo una túnica de colores y a los otros no. Y eso llevó a los hermanos de José a aborrecer a José y hasta intentar matarlo, venderlo como esclavo, quitarle la túnica de colores, romperla, llenarla de sangre y venderlo como un esclavo. Esto se gestó en el sistema familiar. A su nombre. Bendecimos a Dios. ¿Cuántos bendicen a Cristo? Por eso es que le vuelvo a decir, tener familia es una aspiración maravillosa, pero implica el mayor nivel de responsabilidad que un ser humano puede adquirir. Y yo creo que la mejor manera de tener una familia sana, funcional y unida es cuando nosotros tenemos una relación saludable, funcional y unida con Dios. A su nombre. Por eso le vuelvo a decir, no podemos hablar de familia si no hablamos de matrimonio.
No podemos hablar de matrimonio si no hablamos de un hombre y una mujer que se unen. Y no podemos hablar del hombre y la mujer que constituyen el matrimonio, que se convierten en una familia, sin hablar en aquel que le dio origen tanto al hombre, a la mujer, al matrimonio y a la familia. Es decir, Dios es el ideólogo del matrimonio y el ideólogo de la familia. Y cuando Dios lo ideó con un propósito. Y por eso nos dio una revelación, nos dio un libro, nos dio un código moral donde se estipulan los deberes para el matrimonio y los deberes familiares. ¿Sabe para qué? Para que la familia sea unida, funcional y saludable. A su nombre. Vamos a ver que en la Biblia se habla de una manera muy explícita de los deberes del hombre con la mujer y de los deberes de la mujer con el hombre. Hay mucha gente ignorante de la palabra de Dios que agarra textos bíblicos y se atreven a decir que Dios y hasta el apóstol Pablo y los escritores bíblicos eran misóginos. A su nombre. ¿Alguien alaba a Dios? Mucha gente que dice que Dios es machista. Y yo he escuchado pensadores diciendo que la Biblia dice que la mujer tiene que someterse al marido y que eso es machismo. Pero esas personas están desconectando un texto de su contexto. Porque sí es cierto que Dios dice que la mujer tiene que someterse al marido, no es menos cierto que la Biblia dice que el hombre tiene que amar a su mujer. Pero no amarla de manera rutinaria y de manera ordinaria. No. Amarla con criterio. Amén. Y oiga en qué sentido. El hombre tiene que amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Y eso no es cualquier cosa. Y en segundo lugar, el hombre tiene que amar a su mujer como a su mismo cuerpo. Oiga, decir, la Biblia no patrocina que el hombre violente a la mujer, que el hombre pisotee a la mujer, que el hombre trate a la mujer como una esclava. No, esa no es la idea original de Dios. Que el mundo esté degradado y que el hombre se haya corrompido y en su corrupción entienda que la mujer es su propiedad, esos son otros 500. Pero en el sistema, en el diseño original de Dios para el hombre y para el matrimonio, no se concibe la idea de que el hombre trate a la mujer ni siquiera como un objeto de su propiedad, sino que el hombre la trate con dignidad y como parte de su vida. ¿Alguien alaba a Jesús? No es la misma Biblia que dice en Colosenses capítulo 3, el verso 18 y el 19. Mujeres casadas estén sujetas a sus maridos. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. No es eso. No es la Biblia que dice en Primera de Pedro capítulo 3 el verso 7 que el hombre tiene que tratar a su mujer, tiene que darle honor a su mujer, que tiene que honrarla y que tiene que tratarla como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia. Y oiga qué más, para que sus oraciones no tengan estorbo. A su nombre. ¿Alguien alaba a Dios? Por eso, cuando el hombre judío prometía, hacía sus votos matrimoniales, y siempre que yo hablo de esto, me encanta, amo esto, puntualizar esto, porque para mí, no sé para otro, pero para mí esto es relevante y es singular. Relevante y singular. ¿Alguien alaba a Dios? Eso es una letra. Esa es la letra hebrea que los hebreos utilizan para hablar del matrimonio. Esa letra es la octava letra del alfabeto y es la Yet. Esa letra, vuelvo a decir, los judíos la utilizan para ilustrar lo que es el matrimonio. ¿Qué es lo interesante de esta letra? Que esta letra es la fusión de dos letras. La sexta letra, que es la Bau, y la séptima letra, que es la Saín. Los judíos dicen que la sexta letra, la Bau, representa el principio masculino. Maravillosamente, el hombre fue hecho en el sexto día de la creación.
E incluso el 6 dentro de la numerología bíblica es tipo de hombre. Define al hombre, porque el hombre fue hecho en el sexto día de la creación. La séptima letra, que es la Zayin, que representa el principio más femenino según los judíos, representa a la mujer. E increíblemente el 7 es símbolo de lo perfecto dentro de la numerología bíblica. ¿Alguien alaba a Dios? Y la mujer fue traída a Dios exactamente en el tiempo perfecto, en el kairos de Dios. Es decir, que hay congruencia en eso. Entonces, ese hombre y esa mujer forman la Yed, que es la octava letra. Ahora bien, ¿qué hace posible que esas dos letras, que son muy parecidas, si usted puede buscar el alfabeto hebreo, lo puede buscar en internet, tiene 22 letras, y usted va a buscar, en hebreo se lee de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Si usted ve, busque la sexta y la séptima letra, y usted se va a dar cuenta que son casi idénticas. E incluso la palabra hombre en hebreo es ish, y la palabra mujer es isha. ¿Alguien alaba a Jesús? A su nombre. Para que ese hombre y esa mujer, que son muy parecidos, pero muy diferentes. Amén. Es decir, el hombre y la mujer son diferentes. ¿Verdad que sí? Son diferentes, pero hay una relación intrínseca entre ellos. Amén. Por eso el hombre y la mujer no son independientes, deben ser interdependientes. Amén. Porque hasta para que nazca un niño, mire, por ejemplo, hoy en día se promueve mucho el matrimonio homosexual. Amén. Sin embargo, hay un error en utilizar el término matrimonio a personas del mismo sexo. Porque la etimología de matrimonio, matrimonio empieza con matriz, aludiendo a la potencialidad de la mujer de poder concebir y el hombre poder engendrar. Amén. Por eso cuando Dios creó a Adán y Eva, le dijo reproduzcanse. Dos hombres no se pueden reproducir. E incluso si Dios le hubiera hecho un Evo a Adán, no una Eva, sino un Evo, la raza humana hubiese desaparecido. Amén. Porque se hubiesen extinguido. Hubiera sido una raza en proceso de extinción. Por eso Dios no le hizo un Evo a Adán, le hizo una Eva. A su nombre. ¿Alguien alaba a Dios? Dice Matthew Henry, el escritor del famoso comentario, que cuando Dios hizo a Eva para Adán, no se la sacó ni de encima de la cabeza para que ella no estuviera por encima de él, ni se la sacó de debajo de los pies para que él no la pisotee. Se la sacó del costado, del cerca de su corazón, para que él la amara, para que la protegiera, para que la cuidara, para que la valorara, la apreciara, la complaciera. Esa es la idea. Por eso es que la mayor responsabilidad de un hombre con su mujer es protegerla, es cuidarla, valorarla, amarla, respetarla, complacerla. ¿Quieres una princesa? Dice una frase judía, conviértete en un príncipe. ¿Alguien alaba a Dios? Es como le dijo un rabino a su futura esposa: me caso contigo con una condición. Y ella le dijo: ¿cuál? Que yo seré la cabeza de esta casa. Y ella le dijo: no hay problema, tú puedes ser la cabeza, pero yo seré el cuello. No hay problema, tú puedes ser la cabeza, pero yo voy a ser el cuello. ¿Te has visto algún día una cabeza sin cuello? Incluso el cuello es lo que le da esa facilidad a la cabeza. Es decir, hay una relación de interdependencia entre el hombre y la mujer. Entonces, lo que hace posible, mire, el hombre y la mujer son diferentes, son distintos, tienen sentimientos diferentes. Y las cosas que Dios hace es increíble. Los hombres ovulan, menstruan, eso lo hacen las mujeres. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Los hombres tienen óvulos? No. ¿Quiénes tienen eso? ¿Y las mujeres tienen espermas? No.
pero se necesita el óvulo y el esperma para que nazca un niño. ¿Usted ve cómo Dios trabaja? Hasta la forma del hombre y la mujer enamorarse es diferente. Amén. A su nombre. Sí, el hombre regularmente se enamora por lo que ve, la mujer por lo que oye. Diferente. Emocionalmente el hombre y la mujer son distintos, son diferentes. Sin embargo, lo que hace posible la fusión de esas dos letras es que arriba, aquí arriba, hay un hatetoret, hay un puente. Y los judíos dicen que ese puente representa a Dios. Por eso, desde esa óptica, yo entendí que el matrimonio no es una relación de dos, es una relación de tres. Amén. Es la relación de un hombre y una mujer que están unidos con Dios. Por eso cuando se pierde la figura de Dios en el hogar, el matrimonio inevitablemente recibe daño. Mientras Dios está presente en el matrimonio va a funcionar. Pero la ausencia de Dios en un matrimonio es la ausencia de todos los valores que van a perpetuar el matrimonio. A su nombre. Entonces los judíos dicen, oiga bien, los judíos dicen que este hombre y esta mujer tienen que trabajar de manera conjunta y de manera mancomunada para fortalecer el puente. Y ellos dicen que cuando este hombre y esta mujer son meritorios ante Dios, la chequiná de Dios se aloja en ellos. ¿No le llama la atención a usted? ¿Sabe qué significa la palabra matrimonio en hebreo? Matrimonio en hebreo es kiddushin. Diga conmigo kiddushin. Diga otra vez kiddushin. ¿Sabe lo que significa kiddushin? Santidades. Y no le llama la atención que cuando la Biblia habla del matrimonio, habla en esa misma línea de pensamiento. Por ejemplo, Hebreos capítulo 13, el verso 4 dice, oiga si el matrimonio es algo sagrado, de envergadura, de importancia. Oiga, ¿en qué términos la Biblia habla del matrimonio? Para que usted entienda que el matrimonio, que no nos casamos para apaciguar la sed de besos, que no nos casamos simplemente para tener intimidad sexual, que no nos casamos simplemente para salir de la soltería, que no nos casamos por capricho. No. El matrimonio es algo sagrado, es algo de envergadura. ¿Alguien bendice a Dios? Dice Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. La palabra lecho en griego viene de un término griego que es el término coite. Y del término coite se desprende el término coito. ¿Alguien bendice a Dios? Incluso coite, de donde viene coito, usted sabe lo que es el coito, literalmente. Y cuando hablamos del coito, estamos hablando de la intimidad sexual entre las parejas. El término coite que se utiliza en griego y que aparece ahí en Hebreos, que el escritor a los hebreos utiliza, en el griego definía, gloria a Dios, una cama para acostarse, haciendo alusión al lecho conyugal y matrimonial. Eso quiere decir que la naturaleza del matrimonio tiene que girar en torno a la santidad. Primera Tesalonicenses 4:3 y el 4 dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y la palabra fornicación no se limita a que dos personas no sean casadas. Fornicación es toda aberración sexual que esté fuera de los límites del matrimonio. Por eso el término fornicación viene de porneia en griego, de donde viene el término pornografía.
Y ya usted sabe lo que implica eso. A su nombre. ¿Alguien alaba a Jesús? Entonces, la relación, el matrimonio, tiene que ser fiel, tiene que haber fidelidad. Y la Biblia habla mucho acerca de la infidelidad y del adulterio. Amén. El libro de Proverbios, el proverbista habla mucho acerca del adulterio. Proverbios capítulo 6, versículo 32 y el 33. Posiblemente la descripción más acabada y más profunda acerca de lo nocivo que es el matrimonio, de lo nocivo que es el adulterio, de lo dañino que es para el sistema matrimonial y para el sistema familiar, el adulterio. Señores, cuando los judíos se casaban, ellos tenían una ceremonia. Los judíos se casaban bajo una jupa, bajo un palio nupcial, representando que se estaban casando bajo la cobertura, bajo la chequiná de Dios. Y eso tiene implicaciones. Pero dentro de esa jupa no había ningún tipo de decoraciones, para que ellos entendieran que lo más importante en un matrimonio no son los lujos, sino el carácter de los que vivan en ese hogar. A su nombre. ¿Alguien alaba a Jesús? ¿Alguien alaba a Dios? Pero también en esa celebración matrimonial, el anillo no podía tener ningún detalle, no podía tener ningún dibujo, ninguna marca. Tenía que ser de oro y tenía que ser liso para señalar la pureza del amor de los contrayentes. La mujer se casaba con un velo. En la cultura judía, el velo hablaba de modestia. Y cuando el hombre levantaba el velo a la mujer, eso indicaba que lo más importante en la relación matrimonial no era el físico, no era el atractivo físico, era la personalidad y la naturaleza de la persona que tenía el velo. Y la Biblia lo dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. A su nombre. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Pero ¿sabe cómo empezaba la boda judía? Que la mamá de la novia y la mamá del novio, para iniciar la boda, rompían 2 platos. Y eso era para indicar que de la misma manera que esos platos, después de rotos, no se podían reconstruir, eso mismo pasaba cuando un matrimonio se rompía. De Salomón dice que el que comete adulterio le falta entendimiento, que corrompe su alma el que tal hace, que heridas y vergüenza hallará, y que su afrenta jamás será borrada. Por eso vuelvo a decir, para proteger la integridad matrimonial y familiar, el adulterio en la cultura judía era castigado con la muerte. Y recuerde que el matrimonio en la cultura judía tenía 2 segmentos. El desposorio, que era comprometido para el matrimonio, y eso era legal. Es decir, que si una mujer, estando desposada con un hombre, como estaba María, donde nosotros leímos, si cometía fornicación, la apedreaban, aunque no vivían bajo el mismo techo, aunque no habían tenido intimidad sexual, aunque no se habían convertido en levazareja en una sola carne, la apedreaban al frente de la casa de su papá. Amén. De así de drástica era la cultura para proteger la integridad. Amén. A su nombre. Pero como si fuera poco, cuando la mujer daba sus votos al marido, el hombre le prometía a la mujer que la iba a amar, la iba a respetar, la iba a cuidar, la iba a proteger y la iba a complacer, como era regla y norma de los hombres de Israel. Pero cuando la mujer daba sus votos, ¿sabe lo que hacía la mujer? Daba 7 vueltas alrededor del marido. A su nombre. Para indicar que de la misma, con esas 7 vueltas, que de la misma forma que Dios creó el mundo en 7 días, ella al dar 7 vueltas estaba construyendo las paredes de su nuevo hogar. Y como el 9, el 7, número de lo perfecto, ellos no podrían encontrar la felicidad separados el uno del otro. A su nombre. Tenemos que entender esto, señores. Y por eso vuelvo a decir, la figura de Dios, el elemento más importante en un matrimonio, no es ni el hombre ni la mujer, es Dios. Amén. Porque si Dios falta en el matrimonio, entonces eso no es matrimonio. ¿Qué es lo que significa matrimonio? Santidades.
porque es un hombre y una mujer que están conectados a la fuente de la santidad. Y al tener esa conexión, esa relación con la fuente de la santidad, se le transmite y se le imputa la santidad de ese Dios a ellos. Esa es la naturaleza. La única manera que un matrimonio se puede mantener puro es que Dios se mantenga siendo el centro. De la única forma que un matrimonio puede funcionar es que Dios sea el fundamento principal de esa relación. Por eso es interesante y es maravilloso esto. Cuando Pablo habla de los deberes matrimoniales, mire, en Efesios, en el libro de Efesios, en la parte práctica, porque el libro se divide en dos partes, la parte doctrinal del capítulo 1 al 3 y la parte práctica del capítulo 4 al 6. Y en esos 3 capítulos, el libro de Efesios tiene 6 capítulos. En los 3 capítulos que abarcan la parte práctica, donde se ponen por obra lo que se aprendió de manera doctrinal y de manera teórica, increíblemente, en el capítulo 4, en el capítulo 5 y en el capítulo 6, Pablo habla de los 3 niveles de santidades. De 3 niveles de santidades. En el capítulo 4 habla de la santidad personal. En el capítulo 5 habla de la santidad matrimonial y en el capítulo 6 habla de la santidad familiar. En la primera parte del capítulo 6. A su nombre. Pero cuando Pablo habla de la santidad matrimonial y habla de los deberes del hombre con su mujer y de la mujer con el hombre, antes de hablar de que la mujer tiene que someterse al marido como al Señor, y antes de decir que el hombre tiene que amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia y como a su mismo cuerpo, que jamás nadie aborreció su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, Pablo inicia esos deberes diciendo en el verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. A su nombre. Cuando en el capítulo 3 de Colosenses, Pablo habla acerca de los deberes del hombre con la mujer y de los deberes de la mujer con el hombre y de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. Eso lo aborda en el capítulo 3, versículo 18 hasta el 21. Pero antes de eso, a partir del verso 12, habla de valores. Habla de valores. Dice que nos vistamos como escogidos de Dios. Habla de la paciencia. Habla de que nos sobrellevemos. Amén. Habla de que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Habla que nos vistamos de amor, que es el vínculo de la paz. Habla de que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Y habla que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos para la gloria de Dios y en el nombre de Cristo Jesús. Es decir, la figura de Dios tiene que estar como centro. Y por eso que es importante hablar de una familia que sea devota, que tenga una vida de devoción, devocional hacia Dios. Porque si tenemos un hombre y una mujer que sean devotos, hay mucha posibilidad que tengamos hijos que sean devotos. Y eso es lo que vemos en las 2 historias que leímos. En la historia de los padres de Jesús y la historia de los padres de Juan el Bautista. Es maravilloso que Cristo es el mayor ejemplo de devoción. Y Juan el Bautista es también uno de los grandes ejemplos de devoción. Pero todo eso se gestó dentro de un hogar, de un hombre y una mujer que eran devotos. Por eso yo digo, si un hombre y una mujer virtuosos se unen en matrimonio, ¿cómo va a ser el matrimonio? Y si ese hombre y esa mujer que son virtuosos y constituyen un matrimonio virtuoso, los hijos que van a tener, ¿cómo van a ser? Y si ese hombre y esa mujer que son virtuosos, que tienen un matrimonio virtuoso, que tienen hijos virtuosos, la familia, ¿cómo va a ser? Y si esa familia virtuosa, compuesta por lo que yo mencioné, ¿qué va a ser en la sociedad? Una influencia de virtud, de honor, de honradez, de dignidad, de amabilidad, de amor. Miren, la Biblia habla de la mujer virtuosa en Proverbios capítulo 31, verso 10. Pero también la Biblia habla del hombre de verdad en Proverbios 26 y el 7. Y cuando usted analiza que la Biblia habla de la mujer virtuosa y del hombre de verdad, al final usted se va a dar cuenta
que hay un resultado y que hay un impacto de la mujer virtuosa y del hombre de verdad, de la verdad y la virtud en los hijos? Por ejemplo, cuando dice la Biblia en Proverbio 26-7, cada cual proclama su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Dice, sus hijos serán llamados dichosos después de él. Eso dice la Biblia. Pero cuando la Biblia habla de la mujer virtuosa en Proverbio 31:10, usted se va a dar cuenta que más para abajo dice que sus hijos la llaman bienaventurada. ¿Alguien alaba a Jesús? Entonces, el ejemplo que nosotros leímos, de manera enfática, podemos ver la devoción que había entre esos padres y cómo le transmitieron ese legado de fe a sus hijos. Si algo tenemos que admirar, que aprender y que imitar de la cultura judía, es ese compromiso con transmitir el legado generacional a sus hijos. Por eso Israel es un pueblo que no se aculturiza. Es un pueblo, usted ve a un judío donde en cualquier parte del mundo y tú lo identificas, porque es diferente. Amén. A su nombre. ¿Alguien alaba a Dios? Israel todavía celebra lo que es parte de su identidad, lo que es parte de su identidad como nación. Amén. Por ejemplo, Israel es el pueblo de las fiestas, y por eso usted se va a dar cuenta que el antisemitismo no ha podido eliminar ese pueblo. No ha podido. Incluso yo recuerdo que leí en una ocasión que a alguien le preguntaron que si el antisemitismo se acrecentaba a nivel mundial, ¿cuál sería el resultado? Le preguntaron a un judío y él dijo, si el antisemitismo o el odio por la cultura semita se incrementa, el resultado será una fiesta. A su nombre. Y él dijo, Faraón nos quiso exterminar y el resultado fue la Pascua. Bendecimos a Dios. Antíoco Epífanes nos quiso dañar y el resultado fue Hanukkah. Amán, el malvado, nos quiso exterminar y el resultado fue Purim. Y va a ser el mismo resultado. ¿Alguien alaba a Jesús? De si algo vemos en la Biblia es eso. Proverbio 22. ¿Cuál es el problema de las familias de hoy? Que los padres están tan enfocados en producir dinero para generar comodidad a sus hijos y para brindarle lo que no le brindaron a ellos, que han descuidado el enseñar valores. Y se han ido los dos a producir riquezas materiales, pero han abandonado la producción de riquezas espirituales. A su nombre. Han salido a la calle los dos a trabajar más de 8 horas al día, muchos de ellos, para generar dinero, para comprar ropa, para enviar a la escuela, comprar útiles escolares, y han legado la responsabilidad de criar a sus hijos al entorno en el cual viven. ¿Y cuál es el resultado? Padres temerosos de Dios que tienen hijos que no quieren saber de Dios. ¿Sabe cuál es el resultado? Lo mismo que pasó en la transición que hubo después de la muerte de Josué a la presencia de los jueces. Que hay una declaración en el libro de Jueces que dice que la generación que se levantó no conocía al Dios de la gente del desierto ni sus obras. ¿Y sabe cuál es el estado del libro de los jueces? Un estado de ambivalencia. ¿Sabe cuál es la frase que me aparece? Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Cuál fue el problema de los hijos de Elí? Que tenían a un hombre dedicado al ministerio, pero que había descuidado su tarea de formar a sus hijos, de corregirlos, de impedirles lo que ellos estaban haciendo. Y por eso la Biblia dice de los hijos de Elí, que era sacerdote Elí, la Biblia dice de sus hijos que eran hombres impíos y que no tenían conocimiento de Jehová. Eso mismo pasó con los hijos de Samuel, con la diferencia que estoy seguro que Samuel cumplió con su tarea, pero sus hijos eligieron un camino totalmente distinto. Y eso llevó al pueblo a pedir rey,
porque ya Samuel era viejo y que los hijos no habían andado por el camino que su papá habían andado. Señores, el pastor leyó ahorita en el Salmo 127 y ese salmo con el 128 son salmos familiares, son salmos de familia. Le hace el Salmo 128 para que usted vea la familia nuclear. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Tu mujer será como vid alrededor de tu mesa, tus hijos como plantas crecidas. Así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Pero en el Salmo 127 dice que herencia de Jehová son los hijos. Y hay padres que no corrían a los hijos para que los hijos no se sientan mal y toleran y patrocinan malas conductas a su nombre. Hay una frase judía que dice que los vicios impresos en una mente joven no se borran después con facilidad. Por eso en Israel era prohibido que un padre prometiera a su hijo algo que no tuviera el deseo ni la intención de cumplir, para no relacionar la mente del niño con la falsedad y con el engaño. A su nombre. Por eso es maravilloso ver lo que la Biblia dice. El Salmo 44:1 dice: oh Jehová, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado. Y empieza a hablar todo lo que le contaron los padres. Señores, Israel es el pueblo de las fiestas. Israel celebra Pesá o la Pascua, celebra Chabó, Pentecostés, celebra Hanukkah, la fiesta de la purificación, celebra Yom Kippur, que es la fiesta del perdón, celebra Purim, que es la fiesta de la suerte, para recordar cómo Dios los libró, celebra la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, y todo eso es parte de la identidad. Cuando Israel celebra Pascua, comen hierbas amargas y pan sin levadura durante 7 días, para recordar los 400 años de esclavitud en Egipto y la manera maravillosa y providencial como Dios le dio el maná en el desierto, para que nunca olviden su identidad y su constitución. Cuando Israel celebra la fiesta de Chabó, de Pentecostés, recuerdan cuando Dios le dio la Torá en el Sinaí, para que anduvieran como un pueblo libre y pudieran conservar la libertad. A su nombre, gloria. ¿Alguien puede alabar a Dios? Los judíos eran devotos con eso. Cuando un niño nacía, lo circuncidaban al 8º día de la ley. Y la circuncisión, o el Brit Milá, el pacto de la circuncisión, hacía que el niño fuese admitido dentro del pacto, una relación con Dios. Hoy en día la circuncisión se practica de manera médica y se utiliza hasta anestesia, pero a la luz de la Biblia era sobre la base del pacto. Y la palabra pacto lo que significa es encadenar, poner grillo, ligar. Es una alianza, es un compromiso. Y cuando Dios hace pacto con el hombre, Dios se liga con el hombre y el hombre está comprometido a estar ligado con Dios. A su nombre, gloria. ¿Sabe lo doloroso que era cortarle el prepucio del miembro viril del hombre a sangre fría? Para honrar a Dios, porque Dios lo había instituido. Y por eso, en el texto que leímos, las dos familias, podemos ver, gloria a Dios, hombres y mujeres devotos hacia Dios, que tuvieron hijos que honraron el legado, que honraron y sirvieron a Dios de manera digna. Por eso yo creo que el antídoto contra la desintegración familiar es que podamos volvernos a Dios y poder recuperar la devoción que hemos perdido. Ese es el antídoto. Esa es la vacuna contra esa epidemia. Gloria a Dios. Y contra esa pandemia que está dañando tanto al universo en el tiempo que vivimos. Mire, cuando hablamos de devoción, hablamos de alguien asiduo, de alguien comprometido, de alguien entregado. La palabra griega es el término eusebes, que literalmente significa sagrada reverencia, llena de admiración, exhibida especialmente en las acciones
en las acciones, reverencia y contemplación maravillada, bien dirigida. En el Nuevo Testamento se usa de una actitud piadosa hacia Dios que se traduce en una vida de obediencia y de santidad a Dios. Y si cuando hablamos de personas devotas a Dios, estamos hablando de personas que reverencian a Dios, que respetan a Dios, que temen a Dios, que honran a Dios, que sirven a Dios, que son santos delante de Dios, que son obedientes delante de Dios. A su nombre. Y eso es lo que vemos en las dos familias que nosotros leímos. A su nombre, gloria. Mire, la vida de devoción hacia Dios comienza por el amor a la palabra de Dios. Y no podemos hablar de vida devocional si no hablamos de alguien que ama la palabra de Dios. E incluso, categóricamente, en Juan 14:15, el Señor dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. Amén. En la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, dice el Salmo 1:2 del varón bienaventurado. Pero Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ese es el corazón de la devoción hacia Dios, la palabra de Dios. Y el que ama la palabra de Dios, no hay un solo segmento en su vida que no sea influido por la palabra de Dios. Amén. No hay un solo espacio de su vida, de sus acciones, que no sea motorizado por el motor de la palabra de Dios. Hay una frase de Jorge Müller que dice: el vigor de nuestra vida espiritual será en exacta proporción al lugar que la Biblia ocupa en nuestros pensamientos y en nuestras vidas. Oiga eso, el vigor. Y cuando hablamos de devoción, estamos hablando de una vida espiritual vigorosa, de una vida espiritual viva. El vigor, la fuerza de nuestra vida espiritual será en exacta proporción al lugar que la Biblia ocupa en nuestros pensamientos y en nuestra vida. Y yo pregunto, ¿qué lugar ocupa la Biblia en tu vida? Si tendrías o si tuvieras que definir la Biblia, ¿cómo la definirías? ¿Qué es la Biblia? Yo digo, la Biblia es el libro de Dios. La Biblia es el código moral por excelencia. La Biblia es nuestra regla de fe y de conducta. La Biblia es el alimento de nuestra alma. La Biblia es el fundamento de nuestra fe. La Biblia es el único freno que funciona para frenar el desenfreno del ser humano. La Biblia es la verdad que liberta. La Biblia es la verdad que purifica. La Biblia es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Entonces no podemos hablar de vida devocional hacia Dios si no hay un compromiso con la revelación que Dios nos ha dado. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, la revelación de la palabra siembra en el corazón del hombre la devoción hacia Dios. Es imposible tener relación con la palabra y no llegar a amar a Dios. Mientras más conozcamos la palabra de Dios, más le vamos a conocer a Él y más le vamos a amar y mejor servicio le vamos a prestar. Ahora bien, se puede tener conocimiento de Dios sin conocer a Dios. Porque conocer a Dios implica tener una íntima relación con Dios. Y ese sincretismo entre Dios y el hombre se va a traducir en un estilo de vida que puede emular los estándares morales que Dios ha establecido. Entonces, la vida devocional de un creyente empieza, de una familia empieza cuando la palabra de Dios es suprema. Los hogares judíos, en los postes, en los dinteles de su casa, tenían un recuadro que era un recordatorio para ellos que le llamaban la mesusa. Dentro de la mesusa estaba el credo principal de los judíos,
que es Deuteronomio 6:4, que dice: Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ejá. Oye Israel, tu Dios, uno es. Pero en ese mismo capítulo 6 de Deuteronomio está la orden de Dios a los padres de transmitirle el legado de fe a sus hijos. Amén. Transmitirle el legado de fe. Y oiga lo estricto que es esto y lo comprometedor que es esto. La educación judía de un niño judío de manera formal empezaba a los 3 años de edad. Pero de manera informal empezaba desde que el niño estaba en el vientre de su mamá. Porque la mujer judía embarazada tenía que recitarle porciones del libro del Vayikra, el libro de Levítico, para adaptar el oído del niño en torno a las costumbres y a las reglas ceremoniales que él tenía que conocer. Pero también tenía que citarle el Shema para que el niño desde el vientre conociera y entendiera que solo tenía un Dios y a ese Dios tenía que obedecerlo, a su nombre. Pero esa mesusa no solamente estaba ahí de lujo, como tenemos muchas cosas en la casa, que la tenemos de lujo. No, esa mesusa tenía un compromiso. Y el compromiso era abarcar la psiquis del niño, que eso estuviera aquí. Porque cuando el niño se levantaba, tenía que decir lo que decía la mesusa. Cuando salía, tenía que decir la mesusa. Cuando regresaba, tenía que decir la mesusa. Cuando se iba a acostar, tenía que decir la mesusa, para que nunca olvidara quién era su Dios. A su nombre. Pero esa mesusa indicaba que ese hogar donde estaba esa mesusa y que eran regidos por el Dios que estaba inscrito en esa declaración, los judíos decían que ese hogar era un Dirosh Kavod. Diga conmigo, Dirosh Kavod. Era una morada de honra. A su nombre. Y en ese hogar, que era una morada de honra, las leyes de Dios eran supremas. Y en ese hogar, que las leyes de Dios eran supremas, que ese hogar era un Dirosh Kavod, que esa familia estaba bajo la cobertura de la Kedushá Mishpahan, de la santidad familiar. Esa familia, bendito Dios, era una influencia para la sociedad. En ese hogar, lejos de las influencias mundanas y paganas, la familia judía estudiaba las escrituras, observaba las fiestas religiosas e instruía a sus hijos en la fe de sus padres. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Término instruir es el verbo hebreo chanak, que significa poner en la boca de un bebé algo fácil de tragar. Cuando los judíos celebraban la Pascua, la fiesta más importante de los judíos, que la celebraban, vuelvo a decir, 7 días, el momento más especial de esa celebración era que dentro de la celebración había un espacio para que el niño pequeño, el niño que participaba en su primera fiesta de la Pascua, había un espacio para que él preguntara que por qué ellos celebraban esa fiesta. Y también preguntaba que en qué se diferenciaba esa noche de todas las demás noches. Y el papá, en un lenguaje que el niño pudiera entender y descodificar, tenía que explicarle toda la historia de Israel desde la salida de Egipto hasta la recepción de la Torá en el Sinaí. Compromiso. Pero tenía que educarle y transmitirle eso cuando se levantaba, cuando se acostaba, al estar en el camino, para adaptar la memoria. ¿Y qué va a producir eso? Cuando la palabra de Dios se hace viva en nosotros. Cuando la palabra adorna nuestro ser, el resultado será una vida devota hacia Dios. Una vida reverente, una vida temerosa, una vida de piedad, una vida de obediencia, una vida santa delante de Dios. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que hacemos todo lo contrario. A nuestros hijos los traemos a la iglesia y son los que más mal se portan. Traemos a la iglesia al niño al culto y le traemos la tablet. ¿Sabes lo que tú estás produciendo en tu hijo? Por eso es que hay mucha gente que dice, mis hijos son evangélicos, nadie nace siendo evangélico. Nadie nace siendo evangélico. El evangelio no se hereda, el evangelio se transmite.
El hecho de que tú seas cristiano no quiere decir que tus hijos lo son. Aunque vayan contigo a la iglesia, ellos van porque tú los traes, no porque ellos deciden venir. A su nombre. ¿Alguien alaba a Dios? ¿Sabe lo que tú estás produciendo en tus hijos? Que tu hijo pase el día entero corriendo y saltando y a la iglesia viene a correr y a saltar. ¿Alguien alaba a Dios? Viene a correr y a saltar y a reírse y a hacer bulla en el culto. Y durante todo el culto, mientras se está alabando a Dios, se está orando a Dios, se está meditando en la palabra de Dios, se está predicando de Dios, el niño está jugando un juego en la tablet para tranquilizarlo. El niño está aquí, pero no está aquí. ¿Usted sabe lo que usted tiene que hacer? Educar a sus hijos en su casa. A la iglesia no se va a correr, no se va a jugar, no se va a saltar. A la iglesia no se va a jugar tablet. A la iglesia no se va a jugar juego. A la iglesia se va a aprender de Dios, a alabar a Dios y a clamarle a Dios. Usted tiene que ser reverente. Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Señores, Jesús tenía 12 años y estaba en medio de los doctores de la ley, escuchando y preguntando, ¿dónde están nuestros hijos? Obviamente nosotros tenemos mucha culpa de eso, porque también tengo que ser justo. Es difícil doblegar ese carácter impetuoso de esos muchachos. De la iglesia tiene que sacar su espacio para que esos niños tengan su espacio para saltar y que se les enseñe la palabra de una manera que ellos entiendan. A su nombre. Porque muchas veces los niños en el culto de los adultos representan una gran interferencia. Amén. ¿Alguien alaba a Dios? Entonces hay que crearle su culto a los niños. Porque yo estoy muy seguro que lo que yo estoy diciendo aquí, los niños no tienen la más remota idea de lo que yo estoy diciendo. Por más intelectuales que sean y por más que sepan. Entonces la iglesia tiene que crear un espacio y preparar personas para que mientras los adultos están concentrados en el culto, de la manera que ellos puedan entenderlo, alguien le pueda transmitir la enseñanza a ellos. Señores, en el templo en Jerusalén eran tan estrictos los judíos que los judíos decían que se tenía que mostrar reverencia en el porte y en el acto. Por eso cuando Jesús encontró a los mercaderes en el templo, usted sabe lo que pasó. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Señores, nos hemos ocupado de muchas cosas. ¿Sabe lo lindo que se ve? Que tú llegues a la iglesia y yo he visto eso. Se puede lograr, pero hay que trabajar. Nosotros le hemos dejado la educación de nuestros hijos a los maestros de escuela bíblica de la iglesia. Y el educar a tus hijos es tu responsabilidad. Tus hijos tienen que saber quién es Dios. Y eso tiene que venir desde el hogar. Tienes que enseñarle a tus hijos por qué oramos. Tienes que enseñarle a tus hijos cómo se tienen que comportar en el templo. Esa es la tarea de nosotros. Tenemos que trabajar. Es difícil, pero se puede. Yo he conocido padres que ellos llegan a la iglesia y se hincan. Eso no es común. Y el niño se hinca al lado a orar. También. A su nombre. Ahora bien, hay algo que está en proceso de extinción. El culto familiar, el altar familiar. Eso se murió. No hay tiempo para eso. Porque papá y mamá están desbaratados. Y lo que ven es cama cuando llegan a la casa. A su nombre. Tus hijos están creciendo sin tener idea quién es Dios. Pero, oiga esto, para que usted tenga una idea. Es difícil aprender lo bueno, pero lo malo se aprende fácil. Tú duras el día entero, tus hijos duran el día entero sin ti. Piensen esto. Vamos a crear este escenario. Papá y mamá se fueron a trabajar el día entero. A los niños los mandamos para tanda extendida en su edad. Pero los niños salen a las 4 de la tanda extendida. Y papá y mamá llegan a las 6, casi a las 7 de la noche. Tus hijos
están en un hogar donde no hay altar familiar, donde no se enseña la palabra, donde no se predica la palabra, donde la familia no se reúne a intimar con Dios, a tener una vida devocional con Dios. Pero el niño tiene acceso a internet y a un montón de cosas. Y ahí estoy oyendo todas las malas palabras. El niño está en el barrio donde ponen la música más famosa en este país, que es el dembow, que lo que andan denigrando a la mujer, promoviendo el dinero fácil, la vida alegre, promoviendo el sexo ilícito antes del tiempo. Entonces tu hijo está siendo influido por todo lo malo del mundo y tú, que tienes lo más poderoso, no estás influyendo a tus hijos. Y por eso vemos muchos casos que tenemos hombres y mujeres así y tenemos hijos de ellos doblados. ¿Y qué pasó, Jehová? No cumpliste con tu tarea. No hiciste tu trabajo. No cumpliste con tu rol. Usted se ha preguntado por qué Moisés, cuando fue grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Sabe cuál es la explicación? Que su mamá se encargó de transmitirle el legado de fe. Porque en Egipto Moisés no tenía otra influencia de Dios que no fuera la de su mamá. Ella se encargó de hacer eso. Y por eso desarrolló eso. ¿Sabe por qué Samuel fue el hijo que fue? El hombre que fue. Porque su mamá fue una mujer tan devota a Dios que dijo: yo quiero un hijo. Y si Dios me lo da, yo se lo voy a dedicar hasta el último día de su vida. Y eso no es como nosotros, que hacemos promesa y después hacemos otro grupo de cosas. Mis hijos son de Dios y voy y le compro ropa que la niña está enseñando el ombligo. A su nombre, gloria. ¿Alguien alaba a Dios? ¿Cómo tu hijo es de Dios si tú lo estás vistiendo como alguien que no está dedicado ni honrando a Dios? ¿Alguien alaba a Jesús? Mi hijo es de Dios y yo patrocino cosas que son incorrectas. Mi hijo es de Dios y mi hijo es malcriado y yo le compro un regalo para premiar la mala conducta. Y mi hijo es de Dios. No, si tu hijo es de Dios, es lo que la Biblia dice: corría al muchacho con vara. Enderézalo mientras tú puedes, que cuando sea grande, eso tú no lo vas a arrancar. ¿Sabes cuál es la mejor edad para tú meterle a Dios a tus hijos? Es cuando son chiquitos. A su nombre, gloria. Es cuando son chiquitos, porque cuando son grandes es difícil meterle eso dentro. Entonces tú tienes que inundar. Agarra el cuarto de tu hijo y llénalo de personajes bíblicos para que él te pregunte de curioso: ¿qué es lo que dice ahí? Dice que, ¿y quién fue ese? Y ahí tú empiezas a hablarle y a decirle la palabra y a declararle y a hablarle de: ay, ¿y quién era ese José? ¿Y quién fue José? Y ahí tú empiezas a colarle. A su nombre, gloria. Entonces, haz cosas, ponte creativo, como fuiste creativo para enamorar a esa mujer. A su nombre. Ponte creativo, que salía de madrugada riegando tu vida para que te arranquen la cabeza. Ponte creativo, haz algo interesante que tus hijos te lo agradezcan mañana. Y que mañana ellos digan: mi papá quizás no me dejó una herencia terrenal, pero me dejó la mayor herencia, que es temer y respetar a Dios. A su nombre. Mi papá y mi mamá no tenían una villa en casa de campo, pero tenían una ciudadanía en el cielo. A su nombre sea la gloria. Vamos a ponernos creativos. Vamos a hablarle a los muchachos de Dios para que ellos aprendan y para que su mentalidad se familiarice. Se familiarice con Dios. Hay padres, señores. Y por eso la vida está así. Hay padres que patrocinan malas prácticas y después la quieren arrancar. El culpable fuiste tú. Yo quiero que usted sepa que ningún éxito, por grande que sea, por extravagante que sea, por espectacular que sea, compensa el fracaso del hogar. Nunca voy a olvidar lo que leí en un libro de ética sobre alguien que quiso penetrar en la corriente sanguínea de su familia, y al iniciar cada año agarraba el calendario y separaba las fechas especiales de su familia. Cumpleaños de su esposa, de sus hijos, aniversario de bodas, y decía: no hay culto, no hay actividad esos días. Este día hay compromiso con mi familia. Y un día lo llamaron para invitarlo a una gran actividad y él dijo que no podía. Y la persona empezó a cuestionarlo que por qué no podía. Y él dijo: mire, lo que pasa es que mi hija cumple años hoy. Le dijo: usted puede conseguir media docena de predicadores, pero yo soy el único papá que tiene mi hija.
Y cuando él terminó esa cita, dijo, quizás ahora no tengo muchas prédicas, no he escrito muchos libros, pero por lo menos espero haber vivido para Jesús en mi familia. Su nombre. ¿Sabe lo grande que es que tú tengas hijos? Eso es maravilloso. Que tú tengas hijos que crezcan temiendo a Dios. Y cuando sean adultos, esa semilla que tú sembraste se mantenga dando fruto y reflejando a Cristo. ¿Sabe lo grande que es tú criar a tus hijos y que teman a Dios y que sean profesionales? Que tu hija se conserve y que salga casada y bien casada de tu casa. Y que el hombre con el que se casó sea un hombre que la trate como una reina, como con 50 coronas en la cabeza. ¿Sabe lo grande que es eso? Pero tú sabes lo terrible que es que tú estés en la iglesia, en el púlpito predicando y tu hija moviendo la cintura en una esquina. ¿Sabe lo terrible que tú seas un hombre de honor y que tu hijo sea el Don Pedro del barrio? ¿Sabe lo terrible que sea que tú seas un hombre que trata a tu esposa con delicadeza y él maltrata a las mujeres de la calle? ¿Qué vamos a hacer con eso? Hay cosas que no van a suceder por arte de magia. Hay una frase que dice, ¿quiere que tus sueños se hagan realidad? ¿Sabe cuál es la respuesta? Deja de dormir. Esa es la respuesta. Sí, porque a veces uno tiene expectativa, pero que uno está haciendo. A veces uno tiene un sueño, un anhelo, pero hay que ponerle pierna y brazo a eso para que camine. Porque con soñar no se logra nada. Si tú no haces nada, la nada no produce nada. En inglés dice nothing produce nothing. La nada produce nada. No produce nada. Y no podemos vivir bajo la filosofía de ex nihilo. De la nada. De la nada surgió un mundo bien organizado con leyes que lo controlan. ¿Alguien bendice a Jesús? A su nombre. Señores, tenemos que cultivar una vida devota. Pero la devoción, yo no solamente enseñarla con palabras y con hechos. Para que no nos pase como un pseudo piadoso, un pseudo devoto, que todos los días hacía su momento devocional en familia. Pero antes de hacer eso, le decía al hijo, Juan, ¿coloreaste la mantequilla? Sí, señor. ¿Le echaste agua a la leche? Sí, señor. ¿Mezclaste el café? Sí, señor. Pues sube, vamos a orar. Después que mandaba al hijo a adulterar lo que iba a vender, entonces le decía, vamos a orar. ¿Cómo tú le enseñas a tu hijo que él debe ser honesto? Si cuando los cobradores te van a cobrar, tú le dices que le diga que tú no estás ahí. Y el niño le dice, mi papá dice que él no está aquí. A su nombre, gloria. Entonces, no. Esa fue la grandeza de Jesús, que él enseñó con palabras, pero también con hechos. Y este fue el ejemplo de estos hombres. Mire lo que dice la Biblia de los padres de Juan el Bautista. Eran, oiga, dice, ambos. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Cómo que dice? Esa es la primera palabra que aparece en el verso 6 de Lucas capítulo 1. Dice, ambos eran justos delante de Dios e irreprensibles. Gloria a Dios. Ambos, no uno de ellos. Dice, ambos eran justos. Y eso es importante. Mire, hay muchas muchachas dentro de la iglesia tirándole el ojo a un impío del mundo. Y muchos siervos de la iglesia tirándole los ojos a una impía del mundo. Si te mete ahí, te va a meter debajo de la goma de una patana y te van a pasar todas por encima. ¿Cómo te van a pasar? No sé cómo. No sé cómo te van a poder pasar todas. Pero aunque sea de manera figurada, te van a pasar toda la goma que tiene la patana por encima. Y yo quiero que usted y yo entendamos esto. Oiga lo que dijo un hombre. Un hombre muy sabio y santo dijo, un hombre que es realmente piadoso y se casa con una mujer que no se ha convertido, oiga lo que va a pasar. O se alejará hacia la perdición o tendrá una cruz de por vida. Ay, Padrecito. Escuche bien para que no escuche mal. Oiga, un hombre muy sabio y santo dijo, un hombre que es realmente piadoso y se casa con una mujer que no se ha convertido, o se alejará hacia la perdición o tendrá una cruz de por vida.
Lo mismo se puede decir de una mujer piadosa que se casa con un hombre que no es convertido. Tales personas no pueden decir esta petición de la oración del Señor: no nos metas en tentación. Ellos se zambulleron por su propia cuenta. Si el que se metió con un impiazo del mundo no le puede decir a Dios: no me meta en tentación. ¿Tú te metiste? No. ¿Y cómo tú vas delante de Dios a decirle: Jehová, tú me lo diste, si Él no te lo dio? Si Él te dijo que no y tú dijiste que sí. Si Él te dijo que no te metas por ahí, tú te metiste a la mara por encima de lo que Dios dijo. Y sin considerar las consecuencias y la manera nociva como iba a repercutir y te iba a dañar de por vida. Recuerde que el que está arriba, el que está abajo tiene más posibilidad de alar hacia abajo al que está arriba, que el que está arriba levantarlo hacia arriba. A su nombre, gloria. Si usted vino con uno que no es cristiano, deje que Dios trabaje. Pero si usted vino solo, no se emparente con alguien que no teme a Dios, para que no llore lágrimas de sangre. Que mientras tú estés levantando la mano y alabando a Dios, el hombre está dándose unos humos históricos en la calle y buscando mujeres en la calle y acostándose con mujeres, con mujeres de la vida alegre, y después te viene a contaminar la vida en tu casa, y cuando viene a ver te pega una enfermedad que te mueres tú y él sigue vivo. Las cosas de Dios son serias, señores, y no podemos jugar con candela para que no nos quememos. Ambos eran justos. Señores, dice Pablo a los Corintios que no hay ninguna, oye, utiliza varios términos. Utiliza el término unión, el término concordia. Gloria a Dios. Utiliza muchos términos para definir que no hay ninguna congruencia entre la luz y las tinieblas, entre los ídolos y las cosas sagradas, entre Dios y Belial. No hay ninguna concordancia. La luz y las tinieblas no pueden convivir juntos. Los papás de Juan el Bautista, ambos eran justos, pero no justos delante de los hombres simplemente, delante de Dios. Eso es devoción. Amén. Alguien devoto es, como dijo Eusebio, alguien que levanta su vista hacia Dios y luego vive en concordancia con Él. Eso eran ellos. Eran justos delante de Dios. Y cuando hablamos de justicia o de alguien justo, tenemos que utilizar tres palabras. Diga conmigo: Sedec, Sadik y Sedaká. Esas tres palabras están intrínsecamente ligadas. Sedec es justicia, Sadik es justo y Sedaká es la práctica de la justicia. Es decir, estos hombres tenían tanta relación con la fuente de la justicia que vivían como personas justas. La palabra justo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, se utiliza el término recto. Si alguien justo es alguien recto, y alguien recto es alguien bien inclinado. Ahora yo pregunto, ¿qué es lo que da buena inclinación en el hombre? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, dice el Salmo 19:7. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En esta naturaleza no hay nada bueno que no sea lo que Dios nos produzca a través de su palabra. Ambos eran justos delante de Dios. Pero en segundo lugar dice, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Diga conmigo: irreprensibles. Digo otra vez: irreprensibles. Tres palabras en el griego para definir eso: amometos, anencletos y anepilentos. Anometos significa sin mancha. Anencletos significa sin acusación alguna o la inexistencia de cualquier tipo de cargo. Y anepilento significa no expuesto a censura y que no puede ser tomado. Eran personas irreprensibles, como dice Filipenses 2:15. Para que sean irreprensibles, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Esta gente tenía relación con la palabra. Gloria a Dios. Porque la otra parte del versículo dice que, oiga, dice que andaban irreprensibles en todos los mandamientos. Oye el término: todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y en el verso 9 dice que conforme a la costumbre del sacerdote le tocó
en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Un ejemplo. ¿Y cuál fue el resultado de este hombre? Mire el tipo de nivel que tenía Juan el Bautista. Una familia devota, donde papá y mamá eran devotos y los hijos también lo eran. Pero la vida de Jesús también. María es uno de los modelos de pureza de la Biblia. Señores, cuando pensemos en María, no pensemos en la mariolatría. De la misma manera que podemos hablar de cualquier personaje de la Biblia, podemos hablar de ella. Hay cristianos que manifiestan como que tuvieran odio hacia María. Y María era una gran sierva de Dios. Incluso María aceptó algo que produjo revuelo en su época. Porque María aceptó, María aceptó, estando desposada con José, que Dios pusiera en ella al Hijo de Dios. Amén. Que Cristo se gestara dentro de ella. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Hágase con tu sierva. Así llamó. Y cuando uno ve la vida de María, estuvo alineada. E incluso usted ve en el caso de Jesús, donde leímos en el capítulo 2, que los pastores testificaban de él y todo el mundo se maravillaba. Pero mientras todo el mundo se maravillaba, la Biblia dice que María meditaba y guardaba en el corazón todo lo que se decía. No es cualquier cosa. Aceptó eso. Pero José, de la misma forma, cuando se enteró que estaba embarazada y que no era de él, quiso dejarla para que ella no fuera difamada. Y el Señor le envió un ángel y le dijo: no temas en recibirla, porque lo que ella tiene es fruto de Dios. Y él hizo todo lo que Dios le dijo. No eran cualquier persona. Y yo quiero terminar señalando este enfoque para que usted vea la importancia de la palabra en torno a la parte devocional en la vida de un creyente. Oiga estos énfasis que la Biblia da acerca de esto. Oiga, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Es decir, ellos cumplieron con lo que la ley decía, que el niño tenía que ser circuncidado al 8º día de la ley. Según lo que dice Levítico 12:3, ellos cumplieron con eso. Verso 22. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Conforme a la ley. Cuando se cumplieron los días, 40 días después, que eran los días de la purificación, según lo que decía la ley, ellos fueron y presentaron a Jesús al templo, al Señor. Pero también la Biblia dice en el verso 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice la ley. Yo no sé si usted está observando el contexto. Todo lo que ellos hicieron fue conforme a la ley, conforme a la Torá, conforme a la palabra, conforme a lo que Dios había dicho. No dice conforme a lo que ellos pensaban, a lo que ideaban, a lo que habían interpretado, a lo que sentían. No, conforme a lo que Dios había establecido. Es decir, no se salieron de ese orden de la palabra. Amén. Ofrecieron un par de tórtolas o 2 palominos. Amén. Segundo lo que dice Levítico 12:6 al 8. Es decir, es increíble la manera. Escuché a Sujel Michelén diciendo en una ocasión que por qué Dios eligió a Belén para que Jesús naciera. Y utilizó 700 años antes de Cristo al profeta Miqueas para que en el capítulo 5, verso 2 de Miqueas hablara no solo de que el Mesías iba a nacer, sino que el lugar donde iba a nacer. Belén, que era una ciudad muy pequeña, que era conocida por el pan que se hacía, por eso se llamaba Casa de Pan Belén. Una ciudad muy pequeña y tan insignificante para los hombres que muchas veces a la hora de censar la pasaron por alto y no la censaron. Y él decía que Dios eligió Belén porque todo lo que Dios hace es para que su gloria, la gloria de Dios sea exaltada y la soberbia del hombre sea humillada. Por eso no eligió ni a Jerusalén, que era la ciudad más importante
de Israel, ni tampoco eligió a Roma, que era la ciudad más importante del imperio, para que no se jactaran en su presencia. Pero no solamente eligió a una ciudad pobre y pequeña, eligió un lugar insignificante, un establo, un pesebre, donde había mal olor a su nombre. Pero no solo eso, las primeras personas que recibieron el mensaje del nacimiento del Mesías eran pastores. Y en su tiempo los pastores no eran considerados personas fiables. Y por eso ni siquiera se les permitía testificar en un juicio. A su nombre. Y como si fuera poco, eligió a una familia pobre para que Cristo naciera. Por ejemplo, si hubiera sido una familia pudiente, hubiesen ofrecido un cordero de 1 año. Ellos no pudieron ofrecer eso porque eran pobres. A su nombre. Todo lo que hicieron fue conforme a la ley. Verso 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Todos los años. Oye el término. Los padres de Juan el Bautista eran irreprensibles en todas las ordenanzas. Dice aquí que ellos iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Amén. Cuando tuvo 12 años, el niño tenía que comparecer ante los maestros de la ley para preguntar y responder. Y a los 13 años el niño se tenía que hacer hijo del mandamiento. Eso hicieron con Jesús, conforme a la ley. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Cuando se acabó la fiesta, no era obligatorio que ellos se quedaran los 7 días. Lo obligatorio era que duraran 2 días. Ellos no duraron 2. Eran tan devotos que se quedaron los 7 días. Amén. Celebraron toda la fiesta. Y si seguimos leyendo lo que pasó, señores, Cristo a los 12 años estaba en medio de los doctores de la ley, preguntando, respondiendo, y todo el mundo maravillándose de la sabiduría que él tenía. A su nombre. La Biblia dice que él crecía en sabiduría, en inteligencia, en gracia y en estatura para con Dios y para con los hombres. Necesitamos el nacimiento de familias que sean devotas y que puedan honrar y servir a Dios. A su nombre. ¿Alguien alaba a Dios? ¿Por qué tenemos tantas familias en crisis? ¿Por qué tenemos una tasa de divorcio tan alta dentro de evangélicos? ¿Sabe por qué? Por la ausencia de familias que sean devotas, de matrimonios que sean devotos, que puedan engendrar hijos que sean devotos y que puedan constituir una familia que sea devota. A su nombre. Vamos a llegar al nivel que dice Hebreos 12:28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante a ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia. Esa es la marca de una familia devota. Una familia que se toma a Dios muy en serio. Una familia que vive de acuerdo a Dios y no conforme a los estándares del mundo. Una familia que cumple con sus responsabilidades matrimoniales y familiares. Una familia donde Dios es honrado, temido, servido y agradado. A su nombre. Recuerde que la vida tiene verdadero significado cuando se vive para glorificar a Dios. Y eso es lo que hace una familia devota. Vive para glorificar a Dios. Dios le bendiga el día de hoy. A su nombre. A su nombre. ¿Cuántos bendicen a Dios? Tú me amas, yo te amo.